bienvenido a la revista Partido Comunista de Nicaragua Informa. En esta ocasión tenemos la segunda parte del tema en defensa de la revolución cívica y pacífica. Invitada especial, Carmen Ivania Altamirano, subdirectora del Centro Obrero de Estudios Sociales. Iniciamos con la siguiente pregunta. Cuando se habla del inicio de la revolución cívica y pacífica que inició el 18 de abril de 2018, referimos no perder el espíritu de abril. ¿A qué nos referimos? ¿Y quiénes no lo deben perder? ¿Podría explicarnos un poco más cómo se puede interpretar eso? Gracias, camarada. Bueno, vamos a tratar de transmitir el esfuerzo que hacemos cuando analizamos la situación de nuestro país, tratando de dar las mejores orientaciones a toda la ciudadanía y también dirigida a aquellos jóvenes que se vienen involucrando en la lucha. El 18 de abril del 2018 se inicia una nueva etapa en la historia de Nicaragua, que es con la revolución cívica y pacífica. El pueblo se desbordó en las calles, enarbolando la bandera de la patria azul y blanca. La explosión social que surge como consecuencia del cúmulo de atropellos a los derechos constitucionales de este despótico gobierno, régimen, al pueblo de Nicaragua. Y se da un total rechazo a los partidos políticos tradicionales, que no importándoles el sufrimiento de nuestro pueblo, se asociaron con el gobernante para delinquir. Eso es lo que tiene registrado nuestro pueblo porque lo ha sufrido día a día, generando condiciones deprimentes, coercitivas, amenazantes, creando un panorama de incertidumbre ante las agresiones a los diferentes sectores sociales, arbitrariedades contra el medio ambiente, contra los jubilados que ante las protestas que ellos hicieron fueron golpeados físicamente, lo que provocó indignación en el pueblo que salió masivamente a las calles a protestar. Los adultos mayores, indignados ante estos atropellos, se arrojaron a las calles a expresar sus protestas. Se unieron los jóvenes, los estudiantes, y fueron apoyados por las multitudes de la sociedad, que consideraban inverosímil la golpiza que los adultos mayores estaban recibiendo de la Juventud 19 de Julio y de la policía. En ese momento cundió en la sociedad un total rechazo al gobierno, a la Policía Nacional y a los grupos parapoliciales, que inmediatamente se pusieron al servicio del régimen para enfrentarse con el pueblo insurreccionado, que luchaba con piedras y morteros. Y ellos con un aparato castrense bien armados. Una lucha desigual en armas, pero de parte de nuestro pueblo un gran espíritu de patriotismo. Una protesta espontánea surgida de las agresiones. El reconocimiento de todo nuestro pueblo de la total opresión que vivíamos. La solidaridad del pueblo no se hizo esperar. Lo que tuvieron en los tranques pudieron experimentar esa fortaleza de unidad por una causa común. Todos unidos, haciéndose más fuerte en una sola dirección, que era derrocar al régimen despótico y genocida. Independientemente de credo político, religioso, clase social, todos unidos bajo ese lema, sacar al dictador, todos hermanos de lucha, y el dictador y sus secuaces temblaron. Pero la lucha tiene que pasar a otra etapa. Vino la necesidad del diálogo con el dictador para pedirle que se fuera, porque nuestro pueblo, el diálogo era necesario con él porque nuestro pueblo estaba sufriendo muchas muertes, asesinatos de parte de esos grupos oficialistas.
Ahí está el espíritu de abril que queda registrado en las páginas de la historia. Los principios que el pueblo en todo momento debe retomar y enaltecer, reconocer quién es el opresor, la solidaridad, la fortaleza de la unidad, hacer justicia para quienes ofrendaron su vida y por quienes han pasado por las cárceles sufriendo torturas y los que están en el exilio. Es importante reconocer que en este glorioso proceso, a 2 años y medio, ya no cabe la espontaneidad. La lucha con el espíritu de abril ya está en otra etapa. Es consciente, demanda principios de organización, planificación, fortaleza de unidad, sin perder el norte con la misma dirección que es derrocar al despótico dictador, que es una tarea irrenunciable. Todos los jóvenes, estudiantes, trabajadores, obreros, campesinos, empresarios, de todos los sectores económicos, sociales y políticos, el pueblo en general, debemos fortalecer la unidad por el objetivo que sigue siendo el mismo, con un programa de lucha que incluya todo lo pendiente y las nuevas formulaciones que vienen surgiendo como una necesidad. La siguiente pregunta, camarada, ¿qué opina de los jóvenes y estudiantes en la revolución cívica y pacífica? Sí, es un gran reto de esta generación en este proceso histórico. Los jóvenes en general que participaron en las protestas, que aún eran adolescentes, ya van madurando junto al proceso, convirtiéndose en jóvenes adultos como protagonistas de este proceso. Van creciendo mentalmente, van definiendo sus posiciones políticas, sus objetivos, pasando a otra etapa de lucha consciente y organizada. Ya la espontaneidad dejó de existir, de ser. Todos los seres humanos en sus diferentes etapas de joven, adulto y de tercera edad, que participamos en el ambiente político, debemos esforzarnos por ser estudiosos de las ciencias sociales, por la historia de Nicaragua, de nuestro país, por tener conocimientos básicos de psicología para conocernos a sí mismos, para que haya un conocimiento de sí mismos, sobre todo los que están esforzándose, forjando la experiencia, para tener una definición de su ideología. Reflexionar sobre la integridad, la ética, la voluntad, el compromiso con la causa que ha decidido defender. Firmeza para acogerse a los principios elementales de una nueva cultura política y rechazar rotundamente cualquier propuesta que riña con ellos. Identificar qué es lo que deben aprender y qué es lo que nunca deben repetir. Los jóvenes de esta generación son la reserva moral de nuestra sociedad. Deben ir adelante porque a ellos les corresponderá el legado histórico de la construcción de la nueva Nicaragua, que necesita todo el pueblo. Y detrás de ellos, las generaciones anteriores que con sus hechos hayan demostrado ser consecuentes y transparentes con el pueblo. El adulto tiene la responsabilidad de contribuir con la joven generación, que no sea arrastrada por los errores cometidos. Ese es el mejor aporte que le puede dar al proceso y a la sociedad, cambiando la historia de nuestro país. Es lo que puedo decir. Pasando a otro aspecto que recientemente acaba de ocurrir, no mucho tiempo, ¿qué podríamos comentarnos usted, camarada Ivania, sobre la entrevista virtual del señor Cossack con la Alianza Cívica UNAP y el movimiento campesino? ¿Qué situación ha generado en el ambiente político en Nicaragua? Sí. Bueno, mencionaste 3 organizaciones que fueron convocadas. A los jóvenes no lo mencionaron. Sin embargo, ellos participaron en la conversación virtual.
Mire, camarada, el proceso de la revolución cívica y pacífica, como todo fenómeno histórico, tiene sus principios donde interviene la voluntad de las personas, el pueblo de Nicaragua, con su participación. El destino de nuestra nación y nuestro pueblo no es decisión de individuos. Si queremos construir la nueva Nicaragua para todos, es decisión del pueblo nicaragüense. ¿Cómo hacerlo? ¿Y por dónde irnos? Es satisfaciendo las necesidades a lo interno de nuestro país. Las preguntas que hiciera el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental en entrevista virtual con la Alianza Cívica, UNAP, Movimiento Campesino, el día 11 de agosto recién pasado, sobre cuál es el estado actual de la coalición nacional y cuáles son los avances dentro de la coalición nacional para definir el método de la selección democrática de las candidaturas. Podemos, con respecto a esto, del proceso electoral, podemos ver que en los días subsiguientes a esta entrevista surgió un disparo de intereses en las elecciones próximas. Ya no hablan de que no existen condiciones para unas próximas elecciones. Ya hay quienes tienen premura porque se realicen las elecciones aunque no hayan condiciones, a sabiendas que toda la institución, es decir, el poder electoral, está contaminado y nunca va a garantizar un proceso limpio y transparente de las elecciones. Por lo tanto, con toda la justeza, le digo, camarada, que esas elecciones no deben darse mientras no hayan condiciones, porque con un proceso tan contaminado, un proceso electoral, lo único que puede pasar es que se sirva de tonto útil, legitimando un proceso que ya todos sabemos de antemano cuáles van a ser los resultados. Lo que puede pasar es que el dictador comparezca a nivel internacional. En primer lugar, legitimizar un proceso que ya sabemos que no es ni limpio ni transparente, que no reúne los requisitos que demanda esa situación. Y que comparezca a nivel internacional que ha sido elegido legítimamente y que se llevaron a cabo con la buena voluntad del dictador y aceptar el triunfo electoral a favor de Ortega, echando por la borda todas las vicisitudes que el pueblo ha tenido que enfrentar esperando una solución limpia de pactos y componendas. Sin embargo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aún pueden retomar el paso firme y patriótico, transparente sin componendas, en unidad con los sectores que sufren los embates del régimen y que en realidad quieren construir la nueva Nicaragua, con un verdadero Estado de Derecho en beneficio de la sociedad y alcanzar el desarrollo de las fuerzas productivas para terminar con el desempleo, el hambre y la miseria. Hacer mejor las cosas superando los errores y consensuar con los diferentes sectores los puntos que nos son comunes, que son comunes para todos, sin tocar los puntos que nos dividen. Bien, antes, si me permite, camarada, hacer un breve comentario en relación a esta última parte que usted señala, en que había que retomar el paso firme, patriótico, transparente y sin componendas. Hacer mejor las cosas, superando los errores, consensuar en los diferentes sectores los puntos de vista que nos unen y no lo que nos divide. Hacer mejor las cosas, superando los errores. Frente a eso, solo la juventud ha manifestado y ha hecho importantes reflexiones. Lester Alemán, en Radio Darío, dijo: prefiero ser parte de un error y no de una traición. Y no voy a traicionar los principios de Nicaragua. Sin embargo, existen sectores de la oposición que no tienen esa actitud de superación,
Más bien a lo que está por morir le están echando oxígeno. Por nuestra experiencia, conocemos desde 1979 el señor Michael Cossack y William Butler desde 1979 y el Frente Sandinista que traicionó al dejar al Movimiento Pueblo Unido, que es el que se levantó para consensuar un programa y una línea de lucha contra el somocismo, lo abandona y deciden establecer un somocismo sin Somoza con un 50% del poder al nuevo gobierno y el 50% al somocismo. Otra fue la historia cuando el diputado liberal Urcullo Maliaño se hace el gato bravo de la banda presidencial y no entrega al nuevo gobierno acordado con los diplomáticos de los Estados Unidos. Ese es un tema que lo dejo así como interrogante para continuarlo en un próximo programa, que estén atentos a eso, que vamos a desarrollarlo, nos vamos a ir a fondo sobre eso, a hablar de esos detalles. Por lo pronto, continuamos con las preguntas siguientes. Camarada, discúlpame, quiero reforzarte en esto que has ahondado en la historia de nuestro país. Sí. Yo recomiendo a tu persona y a todos los interesados que conozcan un poco más cuáles podrían ser las intenciones del señor Cossack. Hay una entrevista del 2016, hay que buscarla. Él expone ahí claramente qué es lo que piensa cuando dice que no le gusta ver en las calles las insurrecciones. Pero no quiero expresar sobre eso, sino que los invito a que busquen. Es una entrevista del 2016. Sí. Solamente eso te quería agregar. Sí, está bien, pues porque necesitamos nutrirnos de esa experiencia, porque ahí es donde nosotros aprendemos para no estar incurriendo en errores y más errores, como se está incurriendo ahorita por estarle echando oxígeno a lo que ya no nos sirve. Así es. Como es reviviendo la vieja democracia y dándole el poder del 50% y 50% para las nuevas fuerzas, y eso no es posible. Entonces, continuando, camarada, podría definirnos cuáles son las tareas urgentes. Sí, camarada. Una tarea urgente es organizar el verdadero diálogo nacional, que es el mecanismo indispensable para concretar la unidad con los diferentes sectores de la sociedad, los movimientos sociales, los jóvenes, estudiantes, trabajadores, obreros, campesinos, profesionales, empresarios. Debemos forjar la unidad y la organización, entendernos todos los que queramos soluciones a los difíciles problemas planteados y todos los que vayan surgiendo. De mucha importancia contar con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como coordinador y garante del proceso. La Alianza Cívica aún tiene el tiempo para cumplir con esta tarea urgente, convocar al verdadero diálogo nacional y tratar los objetivos programáticos, las tareas que debemos cumplir hasta lograr la salida del dictador. Para lograr este objetivo se hace necesario abrir más espacios de participación a organizaciones que aún no están en la Alianza por la Justicia y la Democracia. Dar una fecha limitada a las organizaciones para introducir la solicitud de inclusión y la presentación del proyecto de nación adjunta, que servirá de base para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Fijar fechas de reuniones para la discusión de este proyecto de nación por área, iniciando con el área económica. De esta manera, el Plan Nacional de Soluciones consensuados con todos los sectores, convertirlo en el principal candidato de unas elecciones próximas. En ese plan, incluir los objetivos que se puedan cumplir sin engaños, partiendo del objetivo principal que nos interesa a todos y en el consenso determinar la agenda que se va a trabajar
como objetivos programáticos del proceso nicaragüense. El siguiente paso sería trabajar por el proceso electoral y la escogencia de candidatos que llevarán como estandarte de lucha al principal candidato, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Luego, escoger los candidatos a presidente, vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Nacional, al Parlacén y el gobierno municipal, concejales, alcaldes de cada municipio. En nuestros encuentros con el Partido Comunista de Nicaragua y el Centro Obrero de Estudios Sociales, hemos analizado la situación que atraviesa nuestro pueblo y hemos entregado a las diferentes organizaciones sociales y económicas las propuestas consensuadas para ser tomadas en cuenta como insumo. Humildemente, hoy hacemos la siguiente propuesta de agenda. No ir a las elecciones si no hay condiciones. Para un proceso limpio y transparente, hay que crear una comisión ad hoc. La suspensión de la operatividad de los magistrados, acompañamiento y observación de los organismos internacionales competentes, impulsar una asamblea constituyente para abordar la ley electoral. La demanda por la libertad de los presos políticos y el regreso seguro de los exiliados es una demanda constante hasta hacerlo realidad. Esas serían las tareas urgentes, todo lo que tengamos que hacer antes de que se vaya el dictador, hasta lograrlo. Siempre en el mismo orden, hablamos de las tareas urgentes, pero también hay que, ¿cómo se podrían definir las tareas de inmediato plazo, camarada? Sí, gracias. Las tareas de inmediato plazo son aquellas aplicaciones que debemos hacer una vez que ya se ha ido el dictador. El programa de soluciones deberá contener objetivos programáticos a cumplir después de la salida del dictador. Estas son las tareas que repetidamente nosotros hemos llamado inmediato plazo y bien analizado, que no se pueden hacer ahora. La nueva Constitución de la República, forjar y consolidar la democracia, el Estado de Derecho, solución a los acuciantes dificultades de los diferentes sectores de la sociedad, el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo económico, social, político, que nos sirva a todos para la aplicación de la revolución democrático-burguesa de nuestra época. En este proceso es muy importante el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como coordinador y garante. Esta estrategia es la llave para entrar a las grandes soluciones ordenadas en prioridad y tiempo, con la participación de todos y el cumplimiento seguro de los objetivos. Bien, de último queremos solamente hacer solidarios y demandar la libertad total de los reos políticos, sí, que además de que están siendo maltratados, están asediando a los que de alguna manera estuvieron detenidos en una etapa anterior, están siendo asediados. Condenamos esos asedios, que es una violación total a los derechos humanos. Y lo mismo al gremio de los periodistas independientes. Nos somos solidarios y demandamos cese la represión. Por último, solamente hacemos el llamado a introducirnos en el Facebook, Partido Comunista de Nicaragua, y también en la plataforma de YouTube, el Messenger o WhatsApp. Lo mismo que también en las otras plataformas. Y darles me gusta o comentario y de alguna manera también compartir, que es muy importante. Entonces le agradecemos a toda la audiencia por su participación y hasta el próximo viernes. La camarada tal vez tenga alguna última palabra que...
camarada Sí, Iván. muchas gracias a todos. Despedirse. Gracias a todos, Julio Fariña, a toda la audiencia, y espero que presten el interés para analizar cada uno de los puntos que hemos hablado, porque lo hemos hecho con mucha seriedad y profundidad. Y Muchas gracias. lo queremos poner al servicio de la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye.